Bienvenidos niños de tercer grado, seguimos aprendiendo en el canal de Prof. Gerald y hoy vamos a aprender las rectas perpendiculares, es el contenido 1.3. Fíjate bien, averigua en qué caso se forma un ángulo recto utilizando la escuadra. Vamos a utilizar el ángulo recto de la escuadra para comparar el ángulo que se forma con las dos rectas. Iniciamos para el caso del literal A. Si tú te das cuenta, se forma lo que es el ángulo recto. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces vamos con el literal B. Acá podemos hacer esto y es válido también y vemos que también se forma lo que es el ángulo recto. Para el caso del literal C, se forma también lo que es el ángulo recto. Para el caso del literal D, si tú te das cuenta acá, se forma también un ángulo de 90 grados. Un ángulo recto. Y veamos en el caso del literal E, vemos que no se forma un ángulo de 90 grados o ángulo recto. Entonces los literales A, B, C y D forman un ángulo recto, aunque las rectas estén en diferentes posiciones. ¿Estamos? Entonces sería A, B, C y D. Si el ángulo que se forma entre dos rectas es un ángulo recto, entonces las dos rectas son perpendiculares. ¿Estamos? Ahora, podemos también agregar que dos segmentos de recta que no se cortan son perpendiculares si al alargar uno de ellos por cualquiera de los dos puntos que lo determinan, estos se cortan y forman un ángulo recto entre ellos. Bien, vamos entonces a utilizar la escuadra y determinar qué rectas son perpendiculares a la recta 1. La que está en color negro lo vamos a identificar como la recta número 1. Luego las demás son las rectas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Veamos cuál de ellas son perpendiculares. Bien, iniciamos entonces. Vamos a utilizar siempre lo que es la escuadra. Acá vemos en el caso del número 2 si se forma, tú te das cuenta, se forma un ángulo recto. ¿Ya? Entonces se forma el ángulo de 90 grados o el ángulo recto. En el caso del numeral 3 podemos prolongar acá esa recta y vemos ahí que se forma lo que es, fíjate, el ángulo recto. ¿Ya? También se forma el ángulo recto ahí. Para el caso 4, vemos ahí que no se forma lo que es un ángulo recto. Para el caso 5, vemos acá que sí se forma un ángulo recto. Acá, para la recta 5. Vamos al caso del 6. En el caso 6, veamos acá, no se forma, prácticamente no se forma, fíjate, el ángulo. ¿Ya? Vamos al caso 7, sí, a simple vista se puede ver que sí se forma lo que es el ángulo recto. 8 y 9, veamos si se forma acá, tampoco se forma, fíjate bien, no se forma. En el caso de la recta 8 y en la recta 9 podemos prolongar para que se corten, pero también no se forma, fíjate, no se forma acá. ¿Ya? Entonces solamente
los resultados sería 2, 3, 5 y 7. Ok, ahí lo vamos a dejar. Bendiciones a ustedes.